Natación de salvamento, capítulo 1. Considerando que todas las técnicas de movimiento y rescate en el agua están basadas en la simple y elemental natación, queremos iniciar nuestra serie enfocando los estilos de natación a que hay que recurrir y la natación bajo condiciones especiales. Comenzamos con la natación a braza, cuya técnica más moderna se caracteriza por la brazada con el codo doblado hasta la altura de los hombros. Antes de abrir las piernas, el nadador las contrae fuertemente, de manera que los talones casi lleguen a tocar la región glútea. El cuerpo debe adoptar una posición que reduzca al mínimo la resistencia de la corriente y mantenerse lo más horizontal que le sea posible. Los movimientos de los brazos se caracterizan por las brazadas pequeñas y sobrias. La principal fuerza de impulsión está a cargo de las piernas. Natación de espalda sin intervención de los brazos. La cabeza reposa debajo del agua. Cuando las piernas asumen todo el trabajo, las rodillas se separan a la distancia de las caderas. El encogimiento de las piernas hacia los glúteos se produce en un movimiento reposado y rectilíneo, tal como se observa en la demostración. Y otra vez la secuencia del trabajo completo de las piernas. Mientras la natación a braza es indicada tan solo para el transporte de nadadores agotados, para la asistencia a los nadadores en peligro ha de emplearse bien la natación de espalda, como vimos, o la de costado, puesto que el salvavidas precisa las dos, o por lo menos una mano, para sujetar y arrastrar a la víctima. La coordinación de los movimientos de brazos y piernas durante la natación de costado se asemeja a la empleada en la braza. No obstante, a causa de la posición oblicua del cuerpo, se modifican los planos del trabajo de las piernas. Aquí, la propulsión está a cargo de la pierna que se encuentra arriba. La mitad del rostro sobresale del agua. Se respira por la boca mediante un giro lateral de la cabeza. El movimiento de los brazos se desarrolla en la forma que vemos en nuestras imágenes. Tras estirar al máximo el brazo, el nadador da una brazada hacia atrás, abajo, paralelamente al eje ampliado del cuerpo, hasta la altura del hombro, para regresar y volver a estirarse al máximo. De nuevo el trabajo de los brazos, visto desde arriba. El salvavidas debe dominar la natación crawl, la forma más rápida de desplazamiento en el agua y por ello la más aconsejable para aproximarse al lugar del accidente. Características del crawl: estiramiento alterno de los brazos y batido alterno de las piernas. En la natación con aletas, que ahora les mostramos brevemente, se utiliza la técnica de la natación crawl o el batido de piernas crawl, con movimiento parcial. Las amplias aletas transmiten la fuerza intensificada del batido de piernas y la emplean contra la resistencia del agua, con lo que el cuerpo adquiere mayor velocidad de desplazamiento. La natación con aletas puede ser empleada como medio para aproximarse rápidamente al lugar del accidente, nadando en crawl, o para arrastrar al accidentado empleando el batido de piernas y nadando boca abajo, de espalda o de costado. Para el final, algunas imágenes que nos ayudarán a familiarizarnos con la llamada natación en ropa de calle, que por supuesto no tiene nada que ver con un desfile de moda estival. En muchos casos, el salvavidas no tiene tiempo de despojarse completamente de su ropa. En tal situación, no tiene más remedio que emprender su acción bajo las difíciles condiciones de la natación en ropa de calle. Como elemento importante del autosalvamento, el alumno debe aprender a desvestirse en el agua, lo que le será de gran ayuda en el caso de caer vestido en el agua, por ejemplo al zozobrar un bote, debiendo nadar hasta la orilla. Las posibilidades de salvación aumentan cuando el nadador se despoja de su ropa, impregnada de agua y por lo tanto pesada. Y esto es todo por hoy. En el próximo capítulo, la natación debajo del agua. En el presente film les hablamos de la natación debajo del agua. Combinada con el buceo, tema de nuestro próximo capítulo, esta técnica es la más aconsejable cuando hay que lanzarse a la búsqueda de un nadador inconsciente que yace bajo el agua, en especial cuando el punto donde se encuentra tan solo se conoce aproximadamente. Además de estar en condiciones de contener la respiración durante el mayor tiempo posible, el alumno ha de aprender a orientarse y dirigir el rumbo debajo del agua. Como vemos en estos ejemplos, ello puede ejercitarse de distintas maneras.
desde la búsqueda en círculo hasta el movimiento en slalom a través de piernas y neumáticos. La técnica que ha de emplearse para el desplazamiento hacia adelante debajo del agua está basada en la natación a brasa. Empuje con ambas piernas, los brazos doblados al bracear. Existen, eso sí, algunas diferencias con el simple desplazamiento sobre el agua. Pero de esto ya les hablaremos. Comencemos con los ejercicios para contener la respiración. Aquí el principio fundamental reza: respirar profunda pero normalmente. Aspirar violentamente puede provocar la pérdida del conocimiento. Sirva esto como simple advertencia. Una aclaración biológica del fenómeno nos apartaría del tema central de nuestra película. Se recomienda a los principiantes limitar al comienzo el número de inmersiones durante el recorrido de entrenamiento. Esta que vemos en la pantalla es la práctica correcta. 2 brazadas sobre el agua para sumergirse enseguida, impulsándose con la cabeza y las manos, dejarse deslizar el mayor tiempo posible bajo el agua y volver a emerger. Este bloque de ejercicios le enseña al alumno a efectuar una aspiración controlada y, sobre todo, a deslizarse reposadamente y con la menor resistencia del agua. Esto es muy importante. Si los movimientos son precipitados y la fase de deslizamiento demasiado breve, la resistencia del agua frenará el desplazamiento y obligará a un excesivo empleo de fuerza y, por consiguiente, a un elevado consumo de oxígeno. El simple lanzamiento, apoyándose en la pared de la piscina, debajo del agua, es excelente ejercicio para adquirir una correcta técnica respiratoria, combinándolo con el deslizamiento controlado hacia adelante, estirando al máximo el cuerpo y empleando una brazada como impulsión adicional. Además del deslizamiento, existe otra diferencia entre la natación bajo el agua y la normal, a la brasa sobre la superficie. Esta secuencia nos demuestra que los brazos no llegan tan solo hasta la altura de los hombros, sino que son llevados por debajo del eje central del cuerpo hasta los muslos. La menor resistencia del agua. El trabajo lateral de los brazos. Una vez que han llegado a los muslos, los brazos regresan muy cerca del cuerpo, por debajo del pecho, pasando por la frente y volviendo hacia adelante. Una nueva secuencia nos muestra todo el movimiento, la coordinación del trabajo de brazos y piernas. Condición indispensable para el desplazamiento hacia adelante con rapidez y sin excesivo desgaste de fuerzas es, además de la adopción de una postura reposada del cuerpo durante las fases de deslizamiento y distensión, la ejecución de una brazada tranquila, sin precipitación, fluida y sin esfuerzo aparente, tanto al estirar como al recoger los brazos, sincronizando este movimiento con la contracción de las piernas. Cuando es practicada correctamente, la natación bajo el agua llega a ser elegante. Incluso puede decirse que esta técnica se caracteriza por la armonía y estética de los movimientos. Y esto es todo por hoy. En el próximo capítulo les hablaremos del buceo. El presente film es continuación del anterior, en el que enfocamos la natación debajo del agua. Esta vez les hablamos del buceo. Solo las 2 técnicas juntas permiten la búsqueda de un nadador accidentado bajo la superficie del agua. En el programa de ejercicios se incluye la natación a punto fijo y la de orientación. Especial atención se concede a la técnica de respiración. Los alumnos expiran al sumergirse, permaneciendo en el fondo con la respiración contenida el mayor tiempo posible. Esta técnica, mediante la cual el alumno aumenta su peso específico y simplifica la inmersión expirando fuertemente, tiene la desventaja de que, si debe permanecer largo tiempo bajo el agua, llegará a faltarle oxígeno. La acción de búsqueda debe entonces interrumpirse con una emersión corta para respirar. Aquí, los alumnos practican la inmersión de cabeza, primero con breves intervalos y en forma de saltos de delfín. La inmersión de cabeza es solo aconsejable en aguas transparentes, cuando la topografía no ofrece obstáculos para la vista. En cualquier otro caso, cuando el agua es turbia y existen otros impedimentos como piedras o salientes de roca, el salvavidas debe hundirse de pies.
Veamos ahora un ejercicio breve de gran importancia. A creciente profundidad y con la nariz tapada, el aire es comprimido en el oído medio, con lo que se logra compensar la presión, en evitación de la rotura del tímpano. Conviene indicar que en caso de estar constipado, el nadador debe abstenerse de esta práctica, pues la inflamación patológica de la mucosa del oído impediría el equilibrio de la presión, lo que a su vez podría acarrear desvanecimiento y pérdida del sentido de la orientación o del equilibrio. La siguiente secuencia nos muestra la fase completa de la inmersión de cabeza. Los brazos son llevados abajo hacia los costados, hasta la altura de las caderas. Simultáneamente, el torso es distendido verticalmente, mientras los brazos ejercen contrapresión sobre la dirección de propulsión original. Con el cuerpo completamente estirado, el nadador se desliza hacia el fondo. Lógicamente, el deslizamiento tranquilo, sin movimientos adicionales, tan solo permite alcanzar una pequeña profundidad. Los alumnos pueden aumentar el descenso colocando un neumático en el fondo escarpado de la pileta a profundidades cada vez mayores, hasta que logren alcanzarlo mediante una o más brazadas adicionales. Y así llegamos a la técnica de la inmersión de pies. En lo que respecta a la aerodinámica, rigen aquí los mismos principios que en la inmersión de cabeza. La diferencia más notable, mediante el impulso de las piernas y la presión de los brazos contra la superficie, el torso es lanzado fuera del agua tan lejos como sea posible, antes de que comience la fase de deslizamiento hacia abajo, al estirar el nadador brazos y piernas. Ya se trate de inmersión de cabeza o de pies, en todo intento de salvamento debe tenerse en cuenta que como la duración de la búsqueda no puede ser calculada de antemano y los esfuerzos físicos son considerables, el salvavidas debe dosificar sus movimientos a fin de ahorrar al máximo fuerzas y oxígeno. Bucear racionalmente significa también emplear movimientos natatorios adicionales, tal como se ve en estas imágenes, tan solo cuando sean realmente imprescindibles. Por ejemplo, para alcanzar grandes profundidades o acelerar el descenso. Recapitulemos. En todas las formas de inmersión, natación bajo el agua, buceo o la combinación de ambos métodos, es importante, además de una correcta técnica respiratoria, la coordinación del trabajo de piernas y brazos como factor de ahorro de energías, así como el simple y natural dominio del cuerpo y un probado sentido de la orientación bajo el agua. En nuestro próximo capítulo, las diferentes formas de rescate. Un ejemplo, el alumno de la izquierda, que hace de accidentado, abraza al salvavidas. Este se libera haciendo girar con ambas manos la cabeza de quien, en este caso, se convierte en su agresor. Una vez que se ha practicado en seco, llega el momento de hacerlo en el agua. Ahora el salvavidas se encuentra a la izquierda. El giro de la cabeza visto desde otra perspectiva. El rescatador está ahora a la derecha. Cuando la víctima ataca en movimiento de estrangulación, es preciso aplicarle una presa de inmovilización presionándole el codo hacia arriba mientras el brazo y la mano son torcidos hacia el exterior. De esta forma, todo su cuerpo gira automáticamente, llegando el brazo hasta la espalda. Ahora puede el salvavidas adoptar la posición de arrastre de la víctima. Vemos otros intentos de estrangulación y la defensa del salvavidas, seguida por el arrastre en el agua. En general, para todo ataque por encima de los hombros, hay que considerar al codo como centro de rotación y al brazo y la mano como palanca. El accidentado se soltará inmediatamente a causa del dolor y porque todo su cuerpo debe dar la vuelta, obligado por la torsión aplicada al brazo y la mano. Para el arrastre, el salvavidas debe aplicar una presa diagonal, esto es, su mano derecha rodea el brazo izquierdo del accidentado o viceversa. Cuando el accidentado rodea el cuello de su salvador, la defensa se basa también en la palanca. A causa de la posición, ahora es torcido el brazo izquierdo de la víctima. Es imprescindible dominar estas técnicas defensivas, teniendo en cuenta que en el breve momento que dura el rescate, el accidentado desarrolla fuerzas descomunales que ponen en peligro la vida del rescatador al sufrir el ataque de estrangulación o el abrazo de aquel. Hay que saber liberarse rápida y eficazmente de esos ataques. Ya hemos visto cómo el salvavidas logra soltarse de la víctima al ser abrazado por esta. Ahora,
estudiamos otra variante. Esta vez el salvavidas no se limita a agarrar enérgicamente bajo el brazo al accidentado, sino que le inmoviliza el antebrazo con una presa de estrangulación y le tuerce directamente el brazo y la mano hacia afuera. Al mismo tiempo, el propio salvavidas da una vuelta completa sobre su eje. Puede observarse claramente la función de palanca del brazo estirado del salvavidas que le obliga a girar en redondo, colocándose en situación de poder arrastrar a la víctima. La misma operación, esta vez desde arriba. Cuando la estrangulación se produce por detrás, el salvavidas se libera presionando de nuevo el codo hacia arriba y repitiendo simultáneamente la torsión del brazo y la mano de la víctima hacia afuera. También aquí el ejercicio se cumple en el agua. Para completar la demostración de las diferentes acciones defensivas, observemos ahora el abrazo por detrás. Como se aprecia, rige el mismo principio que para el ataque por delante. Y una observación final. En toda acción de salvamento, el requisito más importante es, en todos los casos, acercarse a la víctima por detrás. Solo así puede el salvavidas actuar con tiempo y arrastrar al accidentado antes de que éste se aferre a él o lo ataque peligrosamente. Y esto es todo por hoy. En nuestro próximo capítulo les hablaremos de los diferentes métodos para arrastrar o transportar a la víctima. Empresas universitarias. Como se ve ahora en la pantalla, y el salvavidas utiliza el estilo normal, abraza. Los métodos de remolque y empuje y el llamado método balsa que ahora vemos deben emplearse solo cuando la víctima está en capacidad de cooperar, es decir, de agarrarse al rescatador. Ello también es válido para el llamado puente que se efectúa como lo vemos en la pantalla. Las técnicas de salvamento con dos rescatadores tienen la ventaja de que al empeorarse la situación o cuando la víctima, agotada, se suelta, se cuenta con la ayuda de 4 manos para conjurar el peligro. En la técnica del arrastre, el salvador se coloca delante de la víctima, la sostiene y arrastra al mismo tiempo. Y ahora estudiamos las diferentes presas de sujeción. Comenzamos con la presa por las axilas, desplazándose los dos alumnos en posición horizontal de espaldas. El salvador estira los brazos sosteniendo y tirando de las axilas al accidentado e impulsándose con las piernas separadas. Lo mismo es válido cuando se agarra a la víctima por la cabeza, evitando lógicamente tocar el cuello. En la llamada cadena Flight hay que adoptar primero la posición típica del estilo espalda, lo que se consigue torciendo hacia adentro el brazo y la mano de la víctima. La mano libre del rescatador toma al accidentado, que incluso puede haber perdido el conocimiento, por el mentón. La presa debe ser aplicada diagonalmente, es decir, la mano derecha del salvador agarra la izquierda del accidentado o viceversa. Si el accidentado, en peligro de ahogarse y asaltado por el pánico, intenta defenderse, se recomienda la presa del marino. Este método tiene la ventaja de que el salvador mantiene libre una mano, lo cual le posibilita nadar de costado y elevar la propulsión con el brazo suelto, acelerando así la acción de salvamento. La víctima, con ambos brazos inmovilizados, apenas tiene oportunidad de soltarse o escurrirse. Desde esta perspectiva podemos observar muy bien la acción. El cuerpo estirado al máximo durante la fase de deslizamiento y la espalda de la víctima ligeramente ahuecada, a causa de la presa aplicada en su brazo, permiten que tanto la cabeza como el cuerpo sobresalgan de la superficie del agua. Aquí, el salvavidas puede cumplir su tarea sin necesidad de bracear con el brazo libre y, sin embargo, desplazarse rápidamente gracias a las aletas en sus pies. Cuando el salvamento se efectúa utilizando aletas, la propulsión no tiene lugar con las piernas separadas, sino excepcionalmente con el batido de piernas del estilo crawl. Naturalmente existen muchos otros medios para facilitar y hacer más seguro el trabajo de salvamento. Una cuerda de arrastre, por ejemplo, reduce el esfuerzo del salvador
que lógicamente pierde muchas energías al nadar. Pero este método exige un segundo salvavidas. Si el lugar del accidente no está lejos de la orilla, bastará con el aro salvavidas o el balón de flotamiento. Y esto es todo por hoy. En nuestro próximo capítulo, la puesta a salvo en la orilla de nadadores inconscientes. Tras estudiar en el capítulo anterior el transporte y arrastre de la víctima, nos ocupamos esta vez de la puesta a salvo, es decir, los distintos métodos de llevar a la orilla a un nadador en dificultades, partiendo del supuesto de que se encuentra herido o inconsciente y por lo tanto imposibilitado de toda acción. Comenzamos rápidamente mostrándoles la llamada presa Rautek, recomendable cuando la orilla es plana y lisa, una playa arenosa por ejemplo. Si el nadador inconsciente ha sido transportado nadando de espalda, se procede a estirar uno de sus brazos al lado de la cabeza, mientras el otro es agarrado conjuntamente con la articulación de la rodilla, de modo que el cuerpo adopte la posición de costado, la llamada posición Rautek, con el brazo y la pierna del lado superior doblados. Finalmente, la cabeza de la víctima es echada hacia atrás y apoyada levemente sobre el brazo del lado inferior. Esto último se hace para despejar las vías respiratorias. Una vez que la víctima ha sido colocada en una posición segura y reposada, pueden emprenderse nuevas medidas de socorro. Ahora la presa del bombero. La víctima es cargada sobre los hombros, una medida aconsejable cuando la zona del rescate es desigual y pedregosa, y por lo tanto, la víctima no puede ser remolcada hasta la orilla tirando de ella. El cuerpo de la víctima ha de ser depositado, como siempre, extremando los cuidados. En este caso, boca arriba, para proceder inmediatamente a la reanimación. También aquí hay que estirar al máximo la cabeza. La presa del bombero, ahora aplicada en una pileta. Vemos en secuencia todo el movimiento. En piscinas, la presa del bombero es recomendable cuando la víctima ha de ser rescatada del agua llana y conducida por una escalerilla, condiciones similares a las de una orilla desigual de leve pendiente. Cuando el rescate debe efectuarse en aguas profundas, cuando hay que transponer con la víctima la pared de un muelle, un embarcadero o, como aquí, el borde de una piscina, la puesta a salvo tiene lugar como sigue. Apoyándose fuera del agua, la salvavidas asegura la mano de la víctima colocada sobre el borde de la pileta. Agarra enseguida sus dos muñecas y tira de ellas, tras realizar 3 inmersiones, destinadas a aprovechar el impulso ascensional del agua hasta sentar a la víctima sobre el borde de la piscina. Enseguida, y valiéndose de la presa Rautek, la víctima es arrastrada hasta ser colocada en la posición usual para la reanimación u otras medidas de socorro. Cuando el rescate tiene lugar en condiciones similares a las del caso anterior, pero con 2 salvavidas, entonces aquel que arrastró al inconsciente debe formar una especie de tobogán. Ya fuera del agua, aplica al accidentado una voltereta, empleando una pierna como palanca. Esto es importante para simplificar el procedimiento de presión torácica, del cual hablaremos detalladamente en el 8º capítulo de nuestra serie. Aquí otra vez el proceso en una secuencia bajo el agua. Finalmente, la puesta a salvo sobre un muro de muelle o cuando hay que conducir a la víctima al borde de una piscina de escalerilla inclinada. En tales casos, el salvador debe hacer girar bajo el agua al accidentado, de manera que los pies de este queden dirigidos a la escalerilla. Se lo coloca inmediatamente sobre los hombros y sube la escalerilla con la víctima boca abajo. Una vez en el borde de la piscina, sigue el ya conocido proceso. La víctima es depositada boca arriba, se le asegura la cabeza y se la arrastra hasta la posición usual para la reanimación. Por cierto, la reanimación constituye el tema de nuestros 2 próximos capítulos, el primero de los cuales estará dedicado a la respiración artificial y el masaje cardíaco. Nuestro tema de hoy, la reanimación. Primera parte, la respiración artificial. Comenzamos utilizando un modelo para explicarles el método boca a boca. Para despejar las vías respiratorias, se toma al accidentado por la nuca, se le levanta la cabeza y se la echa doblada hacia atrás, mientras con la mano del otro brazo se le tapa la nariz. Al insuflarle aire en las vías respiratorias, se le debe rodear la boca a la víctima para facilitar la entrada.
Para evitar que el aire exhalado por la víctima sea aspirado por el donante, este debe apartar la cabeza inmediatamente después de cada soplo. Al mismo tiempo, observa la reacción del tórax y los pulmones. En la respiración boca-nariz hay que comprimir la boca de la víctima. La mandíbula avanza un poco al ser estirada la cabeza. La eficacia de la respiración artificial a través de la boca o la nariz tiene una explicación fisiológica. En el aire que circula por las vías respiratorias del donante hay un 21% de oxígeno. De acuerdo con la intensidad de su trabajo, el donante precisa para su propio consumo de un 4 a un 6% de este oxígeno. El resto, cerca de las 3/4 partes, lo recibe la víctima. Pasemos ahora al masaje cardíaco. El método es el siguiente. El pulpejo de la mano de abajo es colocado sobre el tercio inferior del esternón y con el pulgar dirigido hacia el mentón de la víctima. La mano de arriba, también con el pulpejo, es colocada sobre el dorso de la otra mano, para presionar con intervalos de segundos el esternón de la víctima en una zona de 3 a 4 centímetros a lo largo de la columna vertebral. De este modo el corazón es comprimido y obligado a bombear al aparato circulatorio. En el intervalo, otra vez, la respiración artificial 4 veces. Y de nuevo el masaje cardíaco. Se presiona 16 veces seguidas. Mientras menor sea la superficie de apoyo de la mano de abajo, mayor será la presión. Trabajo compartido. Ahora son 2 los reanimadores. Cuando ambos se alternan en la asistencia, hay ahorro de fuerzas y por consiguiente mayor efectividad. El ritmo correcto es, tras una respiración artificial, boca a boca o boca a nariz, siguen 4 masajes cardíacos. Para controlar la eficacia de la asistencia prestada, nos valemos de un modelo especial construido de manera que los alumnos puedan comprobar en un manómetro los resultados de la respiración artificial y el masaje cardíaco. Cuando el alumno ha presionado el esternón de la víctima con el empleo de fuerza requerido y ha suministrado la respiración artificial con la necesaria concentración e intensidad, la aguja debe moverse en el triángulo oscuro de la escala correspondiente. Gracias a la disponibilidad de estos medios técnicos es posible repetir el proceso de asistencia cuantas veces se quiera, lo que permite que el alumno obtenga conciencia de la dosis e intensidad requeridas para que la reanimación sea más eficaz. Finalmente, volvemos a la respiración artificial con modelo de carne y hueso. Practicar el método con personas resulta imprescindible. Al fin y al cabo, solo en ellas se encontrará la aplicación práctica de lo aquí aprendido. Y esto es todo por hoy. En el próximo capítulo les explicaremos el procedimiento de presión torácica en el masaje cardíaco. Continuando con el tema reanimación, hoy nos ocupamos del procedimiento de presión torácica asociado al masaje cardíaco. Ambos métodos son aplicables cuando hay que reanimar la función del aparato circulatorio y suministrar oxígeno a la víctima. Condición indispensable es la correcta colocación de esta. Uno de los reanimadores empuja la pierna del accidentado por debajo de los omóplatos. El otro hace girar la cabeza de la víctima lateralmente hacia atrás, adopta él mismo la posición pertinente y comienza con la reanimación. Sobre la exacta aplicación de este les hablaremos más adelante. En el caso de que se disponga de un solo reanimador, es preciso aplicar a la víctima una voltereta de hombros para posibilitar que el torso se estire hacia adelante. Simultáneamente, la cabeza es echada hacia atrás y girada lateralmente con suavidad. Esta medida es importante porque la inclinación hacia atrás de la cabeza permite el estiramiento del tejido entre la mandíbula inferior y la epiglotis, garantizando que las vías respiratorias queden libres. Y además, porque al hacer rotar la cabeza se facilita la expulsión de restos de comida y secreciones en el caso de vómito. El asistente de la derecha, arrodillado al lado de los hombros de la víctima y encargado de asegurar su brazo lo más alto posible entre los 2 muslos, cumple al mismo tiempo una importantísima función. El brazo sujeto entre los muslos produce un estiramiento torácico adicional. Así, al procederse a la presión rítmica del tórax, la víctima obtiene un aumento de su capacidad receptora de oxígeno. Con cada expiración, el aire es comprimido.
Al producirse la inspiración, el aire, impelido por la hipopresión causada por la compresión, circula por el tórax dilatado. Con los pulgares, situados uno al lado del otro sobre el esternón, ambas manos presionan ampliamente, durante la compresión, sobre la parte inferior, elástica del tórax. La operación se efectúa con los brazos estirados y comunicando a la acción toda la fuerza derivada del peso corporal. Durante el suministro de oxígeno, es necesario controlar permanentemente el aparato circulatorio y la función cardíaca de la víctima. Para ello, el reanimador palpa la arteria carótida del asistido con los dedos índice y del medio. Si no hay pulsación o esta ha decaído, hay que comenzar inmediatamente con el masaje cardíaco. Si el estado del paciente exige la combinación de respiración y masaje, el reanimador alternará ambos métodos, a razón de 4 movimientos seguidos cada uno. La presión intensa con empleo de todo el cuerpo solo debe practicarse en el modelo artificial, como en nuestra imagen. Si se practica en un modelo humano, un compañero de ejercicios, por ejemplo, la fuerte presión representaría un estímulo extra que podría provocar perturbaciones del ritmo cardíaco. Con un compañero, el ejercicio solo debe ser insinuado. Cuidadoso trabajo de las manos durante el masaje. En la respiración simulada, en cambio, no existe peligro alguno. A pesar de no garantizar la eficacia de la respiración artificial, boca a boca o boca a nariz, el procedimiento de presión torácica, también combinado con el masaje cardíaco, resulta imprescindible en la práctica. Si el accidentado padece una intoxicación o ha sufrido lesiones graves en la cabeza, la respiración artificial resultaría muy peligrosa. En el primer caso, para el reanimador; en el segundo, para la propia víctima. Queda tan solo el recurso de las manos. Y esto es todo por hoy. En el último capítulo, ejercicios combinados de salvamento. El último film de nuestra serie lo dedicamos a una retrospectiva de lo tratado en los 8 capítulos anteriores. Hemos seleccionado diversos ejercicios ya vistos hasta conformar un método basado en la comprobación de que no basta con aprender sucesivamente las diferentes fases y técnicas de salvamento, si no se ejercita la combinación de las diferentes tareas que componen el proceso completo de rescate de una víctima. Para que el alumno gane seguridad y flexibilidad, es preciso aumentar y variar paulatinamente el número de las diferentes operaciones de salvamento, en el orden correspondiente. Tras llegar nadando hasta un neumático, sumergirse y arrastrarlo, el alumno pasa a la fase siguiente, donde se simula un rescate, tal como puede presentarse en la realidad. Ahora es preciso defenderse de los movimientos desesperados de la víctima, que intenta aferrarse a cualquier precio. El rescatado agarra o se abraza al salvavidas, poniéndolo en peligro. Es preciso emplear las presas de liberación ya aprendidas. La situación determina la escogencia de la presa. Estos ejercicios, combinados, facilitan la elección en momentos de extremo peligro. Una vez que la víctima ha sido sometida, hay que arrastrarla empleando la llamada cadena Flyke en uno de los diferentes métodos de transporte. Mientras en el bloque de ejercicios que acabamos de ver, se practica varias veces la neutralización de los ataques de la víctima y el arrastre de la misma, ahora hay que cubrir la distancia de 20 metros hasta el sitio del accidente, nadando en crawl. Al alcanzar el punto señalado, el alumno bucea y extrae a la víctima, en este caso pasiva, representada por un neumático. Enseguida, el mismo ejercicio con un compañero como víctima. El rescatador debe soltarse de la presa de estrangulación que le aplica el accidentado, lo que en tales casos se consigue empleando la técnica de inmovilización del brazo, que obliga a la víctima a colocarse de espalda sobre el agua. Ahora solo resta llevarla a la orilla, utilizando de nuevo una presa de cadena. Aquí un asistente se apresta a intervenir. El rescatador facilita la extracción de la víctima, formando con su espalda un tobogán. Ya fuera del agua, el rescatador aplica una voltereta, colocando una pierna bajo los omóplatos de la víctima. De esta manera, se logra la distensión del torso. Para tirar del rescatado, se le aprisiona un brazo entre los muslos. El asistente puede empezar con la respiración artificial, combinada con el procedimiento de presión torácica.
El transporte, la puesta a salvo y la reanimación deben cumplirse con gran rapidez, de ahí que sea conveniente el entrenamiento intensivo de todo el proceso. El tiempo crítico oscila entre 3 y 5 minutos. Si la carencia de oxígeno dura más de ese tiempo, ni la respiración artificial, ni el masaje cardíaco, por más eficaz que haya sido su aplicación, podrán evitar que se produzcan daños irreparables en el cerebro de la víctima. Para el final hemos reservado un ejercicio con el concurso de varios alumnos. Los participantes efectúan 3 inmersiones al fondo, seguidas de la ascensión vertical a la superficie, colocándose todos en línea. De esta forma, practican el salvamento en condiciones similares a las que se presentan durante el rescate en aguas turbias, con escasa visibilidad, o cuando no se conoce con precisión el lugar del accidente. Esta técnica de búsqueda conjunta por toda la pileta recibe el nombre de inmersión en cadena. A una señal del líder del grupo, se procede a una inmersión, en lo posible simultánea, para respirar, seguida de una nueva inmersión igualmente sincronizada. La operación se repite hasta que la víctima es localizada. El ejercicio se cumple con un muñeco de inmersión. La operación de búsqueda culmina exitosamente. Mientras la víctima es transportada por 2 nadadores, como lo ordena el método, nosotros nos despedimos esperando haber satisfecho tanto a los alumnos como a los monitores y confiando en que las diferentes técnicas y ejercicios les sean de gran ayuda en la conquista de la meta perseguida, la salvación de una vida en peligro en, sobre y bajo el agua.